Son las 8:38 y arrancamos la segunda parte de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía en nuestro 15º año consecutivo al aire. Hoy nos acompaña Julio González, docente de producción lechera en nuestra facultad. Julio se va a referir a la elaboración artesanal de queso con fermentos naturales. ¿Qué son estos fermentos? ¿Qué los diferencia de los industriales? ¿Y cuál es la importancia que tiene para los pequeños productores lecheros? Hola Julio, bienvenido a Sobre la Tierra. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por venir. No, por favor, che, gracias a ustedes por invitarme. ¿La primera vez en el programa? Sí, la primera vez. Bien. Sí. Bien, ya era hora. Ya era hora, sí. Vos sabés que muchos años estuve también co-conduciendo un programa llamado Alimento y Vida. Ajá. Desde la cátedra de Libre de Soberanía Alimentaria, lo hacíamos, ¿no? Y estaba Carlos Carballo. Y bueno, nada, así que me gusta volver a un ámbito así. El ámbito radial. Sí. Para arrancar, entonces, ¿nos puedes introducir brevemente a lo que es el rol nutricional y social de los quesos? Sí, por supuesto. Bueno, mira, los quesos vieron ustedes que es un alimento difundido mundialmente y muy vinculado a la cultura de cada país, de cada región. Y principalmente por eso, por el valor nutricional que tiene. O sea, en definitiva, cuando hablamos de queso estamos hablando de una forma, o la forma quizás más primitiva de conservación de la leche. Lo que estamos haciendo ahí es concentrar los sólidos de la leche, que sabemos que tiene proteína, principalmente caseína, la proteína de la leche, y grasa. Entonces, bueno, el valor nutritivo del queso pasa principalmente por su alto contenido en proteína y aminoácidos esenciales, y bueno, su contenido en grasa, que es energía principalmente, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay que tener cuidado por ahí con el tema del salado, ¿no? Vieron que hay quesos que, por ejemplo, el queso feta que se madura en salmuera, y bueno, si uno es hipertenso, como es mi caso, ahí tendrás que tener un poco más de cuidado con el tema de la sal. Pero sí, nutricionalmente es un alimento súper completo, y si lo maridás con algún vino acorde, más que completo. Ahí ya baja la sal, baja todo, se pone todo Claro, tal cual. Y culturalmente, ¿cómo es? El mundo del queso, hay toda una cuestión, ¿no? De gourmet, de degustación. Bueno, otros ¿viste? Los comen de postre, otros los comen al principio. Vos sabés que hoy está muy, muy en boga el tema de degustaciones con maridaje. Abundan las vinotecas que también te venden quesos. Sí. Porque también los argentinos somos grandes consumidores, ¿no? O sea, de América Latina, junto con Uruguay, somos los principales consumidores de quesos. Mira. Y aparte, bueno, exportamos principalmente leche en polvo, pero también, digamos, somos productores y exportadores de leche, ¿no? O sea, como que tenemos una cultura de quesera en Argentina. Sí. O sea, somos buenos consumidores. Ya si hablamos de cultura quesera, ¿viste? Si yo por ahí les digo a ustedes, bueno, nombrame cuántos quesos conocemos, más de 10 nos vamos a decir, el Mar del Plata, el Sardo, el Rellanito, el queso untable. Pero piensen ustedes que en el mundo hay más de 4.000 tipos distintos de quesos, ¿no? Claro. Y ahora estoy dando nota de color, estoy dando un taller de elaboración de quesos y hay 5 chicas o 6 ya de Francia. Y les pregunto, ¿probaron este queso? Para ver si la tienen re clara, porque los franceses son los reyes del queso. Sí, comen queso. Pero bueno, o sea que nosotros, yo creo que todo esto que está pasando ahora con esta abundancia en cuanto a propuestas para cata de quesos, estimula mucho el aprendizaje y el empezar a tener una cultura quesera propia, ¿no? En Argentina tenemos quesos que ya tienen características propias. Si bien la inmigración italiana de principio del siglo anterior marcó un poco el rumbo, vieron que acá los quesos nuestros justamente son Sardo, Rellanito, Quartirolo. Sí. O sea que hay una impronta muy italiana en la elaboración de quesos, ¿no? Y no tanto por ahí en los quesos que están más vinculados a la producción de francesa, como vieron el brie, el camembert, o sea, los quesos con desarrollo de hongo, ¿no? Pero bueno, somos buenos consumidores de queso, pero tenemos que aprender un poquito más de cómo, mismo ponerle, de cómo se comen o cómo se deben consumir los quesos, ¿no? Sí, claro. Vos hablaste de 10 variedades y yo no puedo llegar a 5, creo. Así que quizá en otra mesa de otros lugares, claro, quizás sea más abundante. Vos mencionaste cuestiones nutricionales y demás de los quesos. Sí. Y yo jamás asocié al consumo de quesos con alguna, no sé, enfermedad, epidemia, lo que sea. Y esta semana nos enteramos de algunos casos de listeriosis. ¿Vos sabés por qué? ¿A qué se debe? Si efectivamente fue así con consumo de queso. Mira, estuve leyendo la nota y sí efectivamente como que lograron linkear el producto que se consumió con las personas que intoxicadas con la listeria. ¿Sí? El origen de eso mayormente, o sea, la listeria pasteurizando
la eliminás. Pero de hecho en Europa la mayoría de los quesos con denominación de origen son de leche cruda. El Código Alimentario Argentino, por ejemplo, dice que si vas a elaborar un queso de leche cruda, tiene que tener 60 días de maduración. Entonces, si ya hablamos de los quesos con los que mencioné recién, el brie y el camembert, que son quesos de maduración corta, porque vieron que son frescos, no lo puede madurar 2 meses porque se seca, ¿no? Entonces, bueno, acá se pasteuriza la leche. Al pasteurizar la leche, perdés un montón de enzimas y vitaminas que sí tienen los quesos de leche cruda. Y esas enzimas, vitaminas y algunas otras componentes que son termolábiles, con el tratamiento térmico se eliminan. Entonces, la diversidad sensorial de un queso de leche cruda es muy distinta a la de los quesos con leche pasteurizada. El problema acá, bueno, pudo haber sido una contaminación cruzada, o sea, que haya habido alguna contaminación, si es que la leche, porque no dice la marca, ¿no? Dice que es un producto industrial, un queso criollo, ¿no? De baja producción, o sea que no es de una empresa láctea de las grandes que hay acá, ¿sí? O sea que debe ser alguna pyme quesera. Supuestamente, si la leche se pasteuriza y no hubo una contaminación posterior, o sea, una contaminación cruzada, como se llama, deben ser quesos de leche cruda. O sea, lo que quiero comentar con esto es, por ejemplo, viste que al costado de la ruta, cuando uno vuelve de alguna ciudad del interior, queso de campo, ¿viste? Bueno, yo, por ejemplo, nunca los compro porque no sé si son quesos que los elaboraron con leche pasteurizada. Claro. Por otro lado, son quesos que no usan fermentos, o sea que es un poco lo que vamos a hablar ahora, ¿no? O sea, las bacterias que hay que agregarle a la leche, que son las que con sus enzimas desarrollan sabores, texturas, aromas, características de cada tipo de queso. Entonces, si encima la leche no está pasteurizada y no le estás poniendo un fermento, bueno, eso puede contribuir a que si hay alguna bacteria patógena, vos consumidor, cuando te comes ese queso, te estás agarrando una brucelosis, tuberculosis, bueno, claro, o en el caso de esta, listeriosis, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Recién tocabas el tema de los fermentos, en este caso los fermentos naturales. Sí. Me gustaría que profundizaras un poco. No es un tema que esté muy presente, me gustaría bueno, sí, abarcarlos y aparte un poco porque hay como una dicotomía con los fermentos industriales, el mercado versus pequeños productores, producción más artesanal. Está bien, sí. Porque, bueno, ahí tenemos una dicotomía, ¿no? O sea, la producción artesanal y la producción industrial. El tema es que yo estaba leyendo un libro, ¿no? que hace una cuenta muy práctica y que te decía por qué, de acuerdo a la cantidad de la población que hay por el consumo de quesos que tenemos, creo que llegaba lo hacían para Buenos Aires, ¿no? Ponerle que hay 12, 14 millones de habitantes, partía del consumo promedio de Argentina y le daba por semana alrededor de 400.000 kilos que se consumían ahí en el conurbano, ponele, de queso. Entonces dice, artesanalmente es imposible sostener esa oferta. Son casi 3 toneladas de queso al mes, ¿no? Entonces, el tema es que a nivel industrial es un proceso continuo. Vos necesitas que se respeten los tiempos porque hay un procesamiento de un volumen de leche muy grande. Entonces, cada uno de los pasos, no voy a decir cronometrados, pero digamos, tienen que cumplir con un determinado tiempo. Entonces, es un proceso, como les decía, continuo, en el cual la industria tiene que cuidarse mucho de que no suceda esto que estuvimos hablando recién, ¿no? O sea, tiene que tener productos estables en rendimiento y homogéneos en sabor. Un producto artesanal, esto es lo contrario, ¿sí? O sea, un quesero artesanal puede tomarse el tiempo para que, no sé, si hoy la leche por ahí tiene una menor carga bacteriana o el fermento no está funcionando bien o está haciendo más frío, bueno, lo que fuere, puede moverse en un rango, digamos, más como tranquilo en cuanto a la elaboración, porque es artesanal. Y también hay no confundir artesanal, porque también un queso de campo puede ser artesanal, esto que decía yo recién, ¿no? O sea, que no porque sea artesanal va a ser exclusivamente bueno el queso, y no porque sea industrial vas a estar a salvo de que pueda suceder esto, por lo que hablábamos recién de la listeria, ¿no? Entonces, la gran diferencia está en eso. Y hay toda una evolución en eso. Cuando la vida era más rural, ¿no? Había menor población, la gente vivía en el campo, tenían un par de vacas y hacían queso para autoconsumo. En la medida que fue creciendo la población, ya
no podías tener una vaca, entonces estaba el productor que, bueno, vivía en las afueras y en una feria vendían los quesos. Después siguió creciendo la población y ahí es cuando empieza la elaboración a nivel industrial. Por esto que se les decía, si uno empieza a sacar cuentas en determinados conglomerados poblacionales, es imposible sostener la demanda de queso con una elaboración artesanal. Claro. ¿Los fermentos son bacterias? Los fermentos son bacterias, hongos. sí. No, los fermentos son principalmente bacterias. Y los tenés fermentos comerciales, como se dicen, que son bacterias que han sido aisladas y probadas para cumplir con determinadas características o propiedades, como puede ser, bueno, tener una buena velocidad de acidificación de la leche, poder liberar cuando los quesos se maduran enzimas que den determinados sabores, aromas y olores y texturas, ¿sí? Uh-huh. Entonces ahí tenés los fermentos comerciales, que son los que usan las grandes industrias, claro, por todo esto que estuvimos hablando recién. Y después tenés los fermentos naturales. El fermento natural es un fermento que se elabora a partir de la leche cruda de donde se mueven los animales, o sea que es algo que está muy vinculado a la tierra, al entorno, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Lo que dirían los franceses el terroir, ¿no? Sí. Y lo mismo ocurre con los vinos, por eso están, ¿no? Qué sé yo, está el champán, que es un vino espumante con denominación de origen de la zona esa. Bueno, de fermentación. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, el fermento natural es un fermento que te sirve más a pequeña escala, por eso hablamos de productores por ahí que cuadra bien para un productor familiar, que tiene por ahí unas pocas vacas y que quiere hacer un producto singular, vinculado al territorio, y con características propias, que no lo vas a encontrar en un queso de una marca X que vas al supermercado y son siempre iguales, que es un poco también lo que busca el consumidor, que siempre sea igual el queso, ¿no? Y bueno, pero en definitiva son fermentos que los puede elaborar el propio productor lechero o quesero, a partir entonces de la leche con que después va a elaborar el queso. El día previo se elabora ese fermento, que puede ser un fermento, se llama fermentos de leche, uh-huh, o suero fermento. Vieron que cuando se elabora queso, me queda por un lado la masa del queso y por otro lado el suero. Si ese suero, que tiene una alta carga bacteriana, yo lo dejo de un día para el otro a una temperatura de 40 grados o en un lugar cálido, las bacterias se van a reproducir ahí y eso, en la elaboración de mañana, voy a usar ese suero como el fermento, claro, iniciador para que ocurra la fermentación de la leche. Y de poco nos fuiste metiendo en el trabajo que venís a contar. ¿Nos querés contar en qué consistió el trabajo en sí? Sí, bueno, es un poco todo esto que estábamos hablando ahora, ¿no? O sea, transmitir o tratar de llegar también al productor familiar. Yo he estado con varios productores familiares que utilizan, por ejemplo, yogur como fermento. Ustedes saben que el yogur es un producto fermentado con bacterias termófilas, o sea que tienen su óptimo de crecimiento a 40, 45 grados, y que son más bien muy acidificantes, ¿sí? Pero no son muy aromatizantes. Un fermento de leche podés encontrar bacterias, si lo preparás con las temperaturas adecuadas, que puedan desarrollar más sabor y aroma. Entonces, por ahí es importante, y esto que les mencionaba recién, ¿no? El vínculo con el territorio, con el entorno, o sea, un producto local. El trabajo consistió justamente en evaluar, a partir de la transformación de leche en quesos de alta humedad. Cuando hablamos de quesos de alta humedad, imagínense un cuartirolo, lo que nosotros llamamos un queso cremoso, sí, elaborado, o sea, no me sale la palabra, es lo que vendría a ser el control, podríamos llamarlo el fermento, el tratamiento, ahí está. Uno de los tratamientos era con fermento natural y los otros eran utilizando bacterias comerciales del yogur. El yogur tiene dos bacterias principalmente, un Streptococcus thermophilus y un Lactobacillus bulgaricus. Lo que hicimos en ese trabajo fue mezclar estas dos bacterias en distinta proporción, 70-30, 50-50 y 30-70, y elaborar también queso con un fermento natural de leche. Y bueno, y hacer un sensorial, un test de aceptación y de preferencia. Y bueno, entonces los que fueron casi 100 personas que participaron del sensorial, eso se llama panel de consumidores, o sea, no es un panel entrenado, ¿viste? Vos podés tener personas como Pablo o yo que vamos a... Exactamente, entonces bueno, te dábamos una planilla, todos los quesos y vos tenías que elegir en primer lugar cuál te gustaba más. Eso es de preferencia, un test de preferencia. Y después el test de aceptación, que es bueno, sabor, textura, cuál te gustó más, cuál tuvo mejor olor, etcétera, ¿sí? Entonces esos 4 tratamientos, después bueno,
hay una puntuación, ¿sí? Una escala hedónica se llama, de 9 me gusta mucho, a 1 no me gusta nada. Y en el medio, bueno, me gusta ligeramente, no me gusta, me disgusta, qué sé yo, ¿no? Y en base a eso, entonces tienen una puntuación los quesos. Y bueno, y en el trabajo, el que tuvo mejor, digamos, aceptación fue el de fermento de leche. Quiero creer vinculado al hecho de que al tener bacterias propias del ambiente de donde se obtuvo la leche, hubo una mejor adaptación de esas bacterias a desarrollar sensorialmente ese queso. No es que los otros salieron mal, pero si tenías que elegir, ¿tá? Entonces no es lo mismo usar un fermento comercial donde están las bacterias aisladas y que por ahí vienen de Dinamarca, porque hay una famosa marca que se utiliza acá en quesería, ¿no? Que son bacterias que están aisladas allá, seleccionadas allá y bueno, evaluadas, y después vienen acá y nosotros se agregan directamente a la leche, ¿no? O sea, eso, abrís el sobrecito, está liofilizado, lo tirás en la leche, esperás un rato y las bacterias empiezan como a desperezar y a fermentar la lactosa. Entonces, bueno, no sé si te contesté la pregunta. Sí, más allá de eso, ¿hubo alguna otra diferencia o similitudes? No, por ejemplo, en olor no hubo diferencias y sí en cuanto hubo, el que era 50-50 fue el que estuvo más parecido al fermento de leche, o sea, el que tenía 50 de una y otra bacteria, ¿sí? Que eso también, bueno, es muy subjetivo, ¿no? Porque por eso tiene que ser mucha gente, creo que eran 93, ¿no? En el trabajo, los que participen, porque como no es un panel entrenado, en la FAU, en la FACU, ahí está el panel sensorial y está entrenado. Entonces ya ponerle con 8 o 10 personas entrenadas podés llevar adelante ese trabajo. Pero también está bueno ver cuál es la percepción del consumidor, ¿no? Entonces también por eso lo pensamos por el lado de hacer un análisis sensorial abierto, digamos, a gente que le tenía que gustar el queso, eso sí, ¿no? En el mercado honesto, vos decís que no había diferencias significativas en cuanto a lo que era más... Sí, textura y sabor no. Hubo diferencias significativas y no en olor. Claro. ¿Está? Sensoriales no. Y eso es eso es el sensorial, ¿entendés? O sea, el análisis sensorial tiene que ver con cuestiones, por un lado, visuales, viste, como vas a una quesería y ves un queso que no sé, que está rajado, que le creció hongo, ya arrancamos mal. Y después también con cuestiones que tienen que ver con el sabor, aroma, textura, olor, ¿no? Todo eso se evalúa. Y bueno, entonces puedes puntuarlo y ahí te sale, bueno, a qué nivel tiene ese queso, no solo de aspecto, sino sensorialmente. Claro. ¿Qué conclusiones sacás de todo esto? La principal que a mí me llamó la atención, porque yo un trabajo similar lo hice cuando hice la tesis de grado, hace 30 años ya o más. Ayer. Y era ayer nomás, ¿no? Como dice la canción. Y vos sabés que, claro, era un tema que estaba cayendo en desuso, porque estaba muy empezando el boom de los liofilizados. Ahora, ¿qué termina pasando después de 30 o 40 años? Que hubo una pérdida de población bacteriana, una pérdida de biodiversidad. Y con ello, pérdida de enzimas que pueden desarrollar sabores, todo esto que estuvimos hablando recién, característicos. Entonces, y ahora sí, hay un montón de trabajos, como que es volver al origen, ¿no? Un poco lo que pasa también con la agroecología. Volver al origen en cuanto a fermentos que tengan una diversidad genética que permita volver a sabores que se han ido perdiendo porque se ha ido perdiendo toda esa riqueza bacteriana que puede haber en un fermento natural. Entonces, la conclusión que saco es esa, ¿no? Cómo volver otra vez hacia atrás y decir, no, ¿viste? Porque lo que ha pasado es eso, básicamente. A nivel industrial se ha perdido biodiversidad y características diferenciales. Fermentos que vienen de afuera. Y tiende toda una gran homogeneización. Un estándar y se usa eso. Exactamente, a estandarizar mucho los rendimientos y sensorialmente los productos. ¿Sigue adelante esta investigación? Como les decía antes, o sea, puede ser interminable, porque como está muy vinculada al territorio, en cualquier lugar donde se esté elaborando o produciendo leche y transformando esa leche, elaborando quesos, podés hacer un estudio, justamente de eso, de la viabilidad. ¿Dónde fue este estudio? Esto fue en Mercedes. Mercedes. Sí. Perdón, esto fue en Luján. Luján. Lo que pasa es que ahora estamos viendo Mercedes un poco antes. En Mercedes hay mucho pequeño productor quesero. Productor familiar. Sí. Una vez escuché un productor en una charla que le habían dicho, pequeños productores, y el tipo dijo, no, yo no soy pequeño. Por eso ahora me acordé que dije pequeño productor. Que hay mucho productor familiar, ¿sí? De leche de cabra, ¿sí? Y también en la zona de Uribe Larrea. Entonces, sería interesante hacer un trabajo similar
y ya profundizando un poco en la microbiología, ¿no? O sea, porque el trabajo que presentamos nosotros no tuvo nada en cuanto a determinar especies o cepas bacterianas que integraban ese fermento, ¿no? Correcto. Y Mercedes nos parece, y de hecho hay un Ovanex que hemos presentado para trabajar ahí con productores familiares, encarando este tema. Bueno, crucemos los dedos para que salga. Ojalá que sí. Julio, gracias por haber venido. Se nos acabó el tiempo de la entrevista, se nos acabó el programa. Bueno, gracias por venir y por contarnos todo este trabajo. Bueno, yo puedo dejar un mensajito final. Así, ¿sí? brevísimo. Hay un Instagram que es Quesos Artesanales FAUBA. Ahí siempre ponemos cosas relativas justamente al mundo quesero. Y dictamos también cursos abiertos al público. En octubre vamos a estar dictando uno los lunes de 18 a 21. Entren a la página de la FAUBA. Los invitamos a todo el mundo a entrar. Sí, ahí están todos los cursos de capacitación que se Buenísimo. dictan desde la Facultad de Agronomía de la UBA. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos al cierre del programa.